¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Bien, hermano, muchas gracias. Qué bueno, hermanos. Gracias a Dios, me da mucho gusto. ¿Todo bien en la semana, hermanos? Todo bien, hermana, todo bien. Qué bueno, gracias a Dios, hermanos. ¿Qué les parece si hacemos una oración para empezar la clase de hoy, hermanos? Sí, está bien. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a hacer una oración. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos las gracias en este momento, Padre, porque tú has tenido a bien guardarnos, cuidarnos durante toda una semana. Te agradecemos, Señor, porque hoy podemos encontrarnos de nuevo, Señor, en nuestra clase. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos bendigas, que seas con nosotros, que perdones nuestros pecados, Señor, y que nos des sabiduría en el estudio de tu palabra. Te rogamos, Señor, por la vida de cada uno de nuestros alumnos y gracias te damos, Señor, por tus bondades para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, bien, hermanos. Estamos estudiando el libro de Génesis. Gracias a Dios, hemos venido avanzando satisfactoriamente semana a semana. Quiero preguntarles, como en cada ocasión, tengo la costumbre de iniciar siempre planteando la misma pregunta. Si hay alguna inquietud, alguna duda, algo que no haya quedado claro, hermanos, para todos lo que hemos visto hasta ahorita ha sido claro. ¿Hay algo que quieran preguntar, algo que al momento de repasar la clase no haya pues quedado claro? Hay ocasiones en las que cuando repasamos nuestros apuntes nos damos cuenta que hay cosas que después de todo no nos habían quedado claro, hermanos. Así que, ¿hay alguna pregunta? Del tema anterior estuvimos hablando de Abraham, vimos el momento en el que el Señor decide confirmar ese importante anuncio o promesa que él había venido dando una y otra vez respecto al nacimiento del que sería su primogénito. Estuvimos tocando algunos temas también en cuanto a cómo el ángel de Jehová se presenta delante de él. Vimos cómo ese ángel de Jehová es Cristo preencarnado. Él está encargándose personalmente de dirigirlo. Decíamos que es quien guía al pueblo de Israel y que Jesucristo preencarnado tiene una función, que su ministerio no inició en el momento en el que Él se encarnó a través de la persona de Jesucristo, sino que ha estado activo desde el Antiguo Testamento. Bien, si no hay alguna duda, alguna pregunta, hermanos, voy a pedirles de favor que vayamos al capítulo 18 de Génesis y vamos a Her- avanzar, estamos avanzando ya un poquito más hermano, rápido. hermano, yo sí tengo Sí, una pregunta. La sesión pasada y sí. antepasada y la primera, yo me las he perdido. ¿Cómo puedo acceder a ellas? En el canal de YouTube del seminario están los videos y en el canal de Face, pero no te preocupes, yo te mando el enlace directo para que no batalles en buscarlo. Se lo agradezco mucho, hermano. Gracias. Con mucho gusto, hermana América. Bien, vamos a Génesis capítulo 18. Les decía que eh, estudiar realmente cada uno de los 50 capítulos a detalle, como lo hicimos con los primeros 10, pues nos llevaría muchísimo tiempo. En realidad, estamos tocando los temas principales, los eventos más que nada sobresalientes de ciertas porciones ya un poquito más amplias de la Biblia, con la confianza de que cada uno de ustedes, hermanos, esté leyendo su Biblia y con base en eso, si hay dudas o preguntas, poder resolverlas con la misma palabra. El propósito es que logremos cubrir todo el libro para que sirva como una base, como una plataforma, para que cada uno de ustedes como alumnos pues ya tengan bases más sólidas sobre las cuales profundizar su estudio personal. El libro de Génesis es un libro extraordinario, es un libro hermoso, sobre todo porque este libro nos permite conocer, y por eso es que estamos estudiando todo el libro, cuál fue el proceso que Jehová el Señor siguió para levantar una nación a través de la cual él llevaría a cabo la redención del hombre. El pueblo de Israel entonces viene a tener
una relevancia muy importante en la historia de la humanidad, tanto que hasta el día de hoy ellos son el pueblo de Dios. En esta temporada ellos siguen en cierto tiempo de rebeldía, tal como el Señor lo había dicho, pero ese pueblo desde sus orígenes fue formado por Dios con un propósito, y el propósito era que ellos fuesen una nación no tanto privilegiada, sino que asumiera la responsabilidad de anunciar la voluntad de Dios a todo el mundo. Como es natural, como es normal, es un pueblo que está conformado por hombres y mujeres que sobresalen en su fe, pero no por ello perfectos. Hemos visto a Abraham, por ejemplo, ese hombre que está forjando el carácter, que está trabajando en su mente, en su corazón. De repente lo vemos consagrarse, lo vemos afirmar su fe, de repente dudar, pero no es justificable, pero es como que el proceso natural que la mayoría de creyentes vivimos durante nuestra vida. Algunos son más obedientes que otros. Sin embargo, yo comentaba, y con esto quiero empezar la clase de hoy, que por eso el tema central de la Biblia siempre es Dios. En realidad, el tema central de la Biblia nunca va a ser un hombre o una mujer. Al contrario, vamos a ver la vida de hombres y mujeres que, a pesar de ser imperfectos como su servidor, ¿verdad? Fueron, sin embargo, útiles en las manos de Dios porque permitieron que Dios fuera forjando en ellos la clase de hombres y mujeres en la cual terminaron convirtiéndose cada uno de ellos y ellas. Y entonces llegamos a Génesis 18. En Génesis 18 vamos a encontrar precisamente al ángel de Jehová encontrándose de nuevo con Abraham. Y vamos a ver cómo este ángel de Jehová, hermanos, una vez que ha cumplido con su propósito primero, él está a punto de marcharse. En Génesis capítulo 18, la costumbre en aquellos tiempos, hermanos, cuando ustedes o cuando una familia recibía a alguien en casa, porque una costumbre judía es abrir sus puertas a los caminantes, a los viajeros, recibirles, proveerles de todo lo necesario, hacerse cargo de su seguridad. Grábense eso para cuando lleguemos al capítulo siguiente. Era un honor, era un honor alojar en tu casa a alguien. Cuando tú alojabas a alguien, estabas a cargo de su seguridad, estabas a cargo de su alimento, y una vez que lo despedías, la costumbre oriental era que le proveías dinero para su viaje y lo acompañabas durante cierta distancia hasta que él ya tomara su camino. El acompañarle durante cierta distancia era mostrar precisamente el que tú eras un buen anfitrión, el gozo que habías tenido de tenerlo contigo, tanto que incluso lo acompañabas en su viaje durante un tiempo, durante una cierta distancia, más que tiempo, durante una cierta distancia. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo aquí, hermanos, en Génesis capítulo 18, en el que el ángel de Jehová está siendo acompañado por Abraham, y en ese camino, el ángel de Jehová toma la decisión de compartir algo con Abraham que a mí se me hace hermosísimo. Podría yo llevarme las siguientes 2 horas en estos próximos 3 versículos que vamos a leer. No voy a caer en la tentación, únicamente voy a tomar unos minutos. Génesis capítulo 18, versículos 17 al 19. Hermana Sandra, por favor. Entonces vamos a ver que con base en fidelidad presente y sobre todo futura, nota esto, con base en la finalidad presente, pero sobre todo futura de Abraham, el ángel de Jehová le va a dar a conocer sus planes. Y vamos a descubrir en la Biblia que cuando una persona se consagra a Dios, Dios tiene una relación personal con él o con ella, de tal manera que lo hace partícipe de sus planes, de sus propósitos. Y eso es hermoso. Pero para no adelantar, por favor, Sandra, Génesis 18, 17 al 19. La palabra de Dios dice así. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová,
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Gracias, hermana. Varias cosas interesantes. La primera, era un ángel, ¿se dan cuenta? Pero el autor de Génesis 18:17 dice, y Jehová dijo. Quiero que noten el juego de palabras entre ángel, ángel de Jehová y Jehová. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, el ángel de Jehová es Dios. Él muestra la faz de Jehová. Todo lo que Dios es, ¿te acuerdas lo que tú preguntabas la clase pasada, Eric? ¿Qué significa eso de que mi nombre está en él? Y yo te decía, lo que significa es, todo lo que él es soy yo. Él es yo soy él es Dios. Entonces, ese ángel, ¿verdad? O esa teofanía que ha venido con Abraham, está caminando con él como un par de amigos y dice algo. Él había venido con dos propósitos. Primero, encontrarse con Abraham y en segundo lugar, hacer algo, hermanos, con la tierra de Sodoma. Y en ese momento, mientras él va caminando con Abraham, conociendo la amistad que ha hecho Abraham con Dios, ojo, la amistad que ha hecho Abraham con Dios, porque en otro momento a Abraham se le llama amigo de Dios, la relación que tiene con Dios, dice, este hombre es alguien con quien yo voy a compartir mis planes, a quien le puedo dar a conocer lo que yo tengo en mente hacer por dos razones. La primera, porque es alguien a quien se le ha dado una promesa, la promesa de ser bendición. Pero sobre todo, hermanos, y a mí me parece que el peso recae en el versículo 19, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Hermanos, Dios sabía que Abraham, aun cuando todavía no ha recibido un hijo, no es padre de una gran descendencia, dice Dios, dice Jehová. Yo sé que este hombre, cuando tenga finalmente a su hijo y ellos a sus hijos, Abraham ya se ha propuesto en su corazón encaminarlos en el mismo conocimiento, en el mismo amor, en la misma amistad, en el mismo temor que él siente hacia mí. Y por eso yo lo considero como un hombre digno a quien yo le puedo confiar mis planes. Esto es maravilloso, porque Dios que nos conoce perfectamente, no solo sabe cómo vamos a reaccionar ante alguna situación en particular, sino que incluso sabe cómo nos vamos a dirigir en el futuro. Y eso es algo muy importante, porque cuando estudiábamos los primeros capítulos de Génesis y nos fuimos a Hebreos capítulo 1, que dijimos que Dios es el creador del universo, y yo les comentaba que esa palabra universo, más que referirse a los planetas, se refiere al tiempo. Y yo les explicaba en ese momento que Dios conoce el tiempo, las edades, el comportamiento que la humanidad tendrá en determinado tiempo, el comportamiento que la humanidad tendrá en determinada edad. Si Él conoce el comportamiento, la moral, que una generación, escucha esto que te estoy diciendo, si Él conoce el comportamiento que una generación va a tener en cierto tiempo, cuánto más conoce lo que tú y yo vamos a hacer. Y como prueba de ello es que dice la Biblia que cuando la venida del Señor esté cerca, la gente va a ser como precisamente en los tiempos de Sodoma. Él conoce el carácter que va a haber en ese tiempo. Entonces, hermanos, Dios sabe qué tan fiel vamos a ser tú y yo, pero no solamente hoy, sino sabe cuán comprometidos estamos con Él como para guiar a nuestra familia en la misma intensidad de amor que nosotros tenemos para con Él. Y yo quiero que tú y yo pensemos en esto e incluso me gustaría escuchar por lo menos una o un par de opiniones. ¿Qué te hace sentir o qué te hace pensar el hecho de que Dios conoce lo que vamos a hacer para con Él en el futuro? ¿Cómo vamos, hasta qué punto vamos a tomar em, como de mucho valor sus mandamientos, como para guiar a nuestra familia en ellos, que con base en eso decide bendecirnos? ¿Qué opinas de esto, hermano, hermana? Con base en nuestra fidelidad futura, Él decide revelarnos sus planes hoy o bendecirnos hoy. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace concluir? ¿Qué decisiones te hace tomar saber esto?
¿Quién dice yo? Para empezar, ¿me expliqué con claridad? ¿Es clara la pregunta? Buenas Está bien, Mía, noches. te dejo. David. Ah, Este, pastor, a mí me deja un poquito preocupado Ajá, porque si en base a las bendiciones que podemos tener ahorita es que Dios sabe qué podemos llegar a ser en un futuro, y de momento hay momentos en los que pareciéramos sentir que Dios nos tiene un poquito olvidados. Cuando llegan momentos de apremio, momentos, circunstancias en las que podemos flaquear, entonces sí me pondría yo a pensar, bueno, entonces si algo sí, estoy haciendo mal, porque en mi ajá, presente pareciera que como bueno, así me siento, ¿no? Como que tal vez en el presente, sí, 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 sí. como que Dios no me tiene tan contemplado. Entonces, viendo esto, digo, ay, sí me preocupa porque si así es el presente, ¿cómo estará mi futuro, no? No sé si me puedo Qué explicar. interesante, ¿no, David? No, sí, sí, yo te entiendo perfectamente. Y qué interesante. Dios decide considerarme hoy también con base en lo que sabe que en un futuro estaré haciendo. ¿Qué opinan los demás? Pues que es Manda. maravilloso saber que Dios conoce en realidad nuestro corazón, porque realmente ni siquiera nosotros mismos a veces sabemos cómo vamos a reaccionar y quizás, decía el hermano David, no se siente tan apreciado ahorita, por así decirlo, pero Dios Ajá, en realidad nos deja pasar por estos momentos, pues como a Abraham, ¿no? Como lo que se ha estado viendo de que lo estaba forjando, lo estaba formando, tenía que formar en él, pues todo lo que él necesitaba para sus planes. sí, Pues ya vimos que Abraham pues también mintió, que no tomó buenas decisiones en su momento, pero o sea, sí lo permitió Dios, pero con el propósito de que él conociera lo que estaba mal dentro de él. Entonces, a veces yo digo que Dios, más que otra cosa, quiere que nosotros, o sea, a Dios no le sorprende lo que nosotros vamos a hacer, Él quiere que nosotros veamos lo que estamos haciendo mal para que nosotros mismos nos demos cuenta en qué estamos fallando y saber que Él tiene planes para cada uno de nosotros es maravilloso, porque dice en su palabra que pues a todos, pues la primera es que quiere que nos conformemos a la imagen de su Hijo, ¿no? Pero el sí, saber que podemos servirle y que podemos lograr hacer grandes cosas, pues a él ya lo sabe, a él no le sorprende, pero sí. él quisiera que nosotros lo descubramos. Pues Ajá. eso es lo Interesante también. ¿Alguien más, hermanos? Una opinión más me gustaría escuchar. El plan que tiene el ángel de Jehová es destruir Sodoma. El tema que vamos a estudiar hoy es la destrucción de Sodoma, pero es algo que Abraham no conocía, no sabía. El ángel de Jehová decide revelarle a Abraham, compartírselo a él con base en lo que acabo de comentar, pero sobre todo con base en lo que Abraham va a llegar a ser en un futuro. Es decir, que todo ese de repente sí, de repente no, va a llegar el momento en que Abraham va a ir cambiando, corrigiendo todo eso hasta llegar a formar un carácter que depende totalmente de Dios y no solamente él, sino va a guiar a su familia, sí, de una manera tal que Dios se siente, permítame usar la palabra, no sé si la palabra, o perdón, no sé si de momento la palabra más correcta sería orgulloso, pero sí se goza de saber que Abraham va a hacer eso y le va a compartir sus planes. Yo preguntaría más específicamente, déjeme tratar de pensar en la pregunta. ¿No te hace sentir comprometido esto? Pues sí, ¿No te hace pensar que si las bendiciones de hoy también tienen relación a cómo voy a ser en el futuro, que tengo que ponerme a pensar realmente de que Dios ya sabe si voy a terminar siendo fiel o no? Rocío decía sí, y es que siento que es hermoso saber que conocemos a un Dios de amor muy grande. Sabemos que también es un Dios justo y
esa sensación de saber que Dios ya conoce lo que hay adentro de mí, me hace sentirme gozosa, pero también es el saber que tengo ese compromiso de, de hacer su voluntad. Sé que cuesta mucho trabajo hacerlo, eh, pero es así el decir, tengo que esforzarme por dejar de hacer lo que a Dios no le agrada, porque en mi sentir yo lo siento así, yo quiero agradarle, yo quiero quitarme todas esas cosas que de repente sé que tengo en mi carácter, que sé que a veces me falta compromiso para las cosas del Señor y digo, no, yo me tengo que esforzar porque yo lo estoy conociendo y yo creo que también parte de conocer al Señor, porque a veces decimos, pues voy a la iglesia y todo, pero realmente a veces no conocemos al Señor tal cual porque no leemos la palabra, porque no nos hemos realmente aferrado a Él. Y es ese sentir de no, yo quiero sentir su presencia en mi vida y a lo mejor Dios sabe que yo en mi corazón tengo ese anhelo, pero también sabe Dios que soy rebelde en muchas cosas, ¿no? Entonces sí es un compromiso muy grande Ajá, de uno poner esa fuerza de voluntad para quitar todo lo que a Dios no le agrada, para que Dios pueda bendecirme, porque de lo contrario, pues sí hay sí, como decía el hermano, ¿no? Esa sensación de pues no estoy siendo de su agrado y a veces sí se siente uno así como híjoles, no lo siento, no lo percibo, pero porque uno a veces sí, uno es parte de eso, no deja que Dios haga su obra. Entonces sí, siento que es un compromiso muy, sí. muy bonito y muy fuerte. Ok, bien. Entonces, Abraham es conocido por Dios, sabe lo que va a hacer con su vida, sabe el camino que va a llevar, y entonces decide hablarle respecto al juicio que va a tener, hermanos, para con Sodoma y con Gomorra. Voy a pedirle a mi hermano Josué si prende su micrófono, Génesis 18, 20 al 21, y entonces le va a revelar los planes, le va a decir que ha llegado el momento en el que la ciudad de Sodoma, hermanos, particularmente, va a ser sometida a un juicio. Y es interesante el hecho de que se lo comparta a Abraham por varias razones. Vamos a escuchar Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21, porque Dios le va a decir algo muy importante a Abraham. Adelante. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Así es. Esta ciudad de Sodoma, hermanos, y de Gomorra, había llegado a un punto tal en el que su pecado había llegado hasta la presencia de Dios. Y cuando decimos que había llegado a la presencia de Dios, no es que no lo conocía, sino que había llegado a colmo, como él mismo lo va a decir en otro momento respecto a los habitantes de Palestina. Ese pecado, hermanos, lejos de disminuir, crece, se ha agravado. Hay un clamor. El ángel de Jehová no le dice a Abraham quién está clamando por ese pueblo, quién está orando para que Dios haga algo y quebrante el corazón de ese mundo, de esas ciudades pecadoras. Más adelante, y por lo que dice el Nuevo Testamento, entendemos que muy probablemente el que estaba clamando era Lot. Aunque Lot, vamos a ver un poquito más adelante, tenía también una situación particular allí en su vida. Recuerden que él había levantado sus tiendas en toda el área del Jordán. Lamentablemente se extendió de más y colocó sus tiendas hasta Sodoma, al punto que terminó incluso habitando entre ellos. Y es muy probable que él es el que haya levantado ese clamor, hermanos, delante de Dios, pero lo veremos un poquito más adelante. Y entonces dice que el ángel de Jehová, o Dios mismo, a través del ángel de Jehová toma la decisión de descender personalmente y personalmente ver el estado en el que vive la gente. Y recordemos que esa palabra descender da la idea de no tanto, insisto, de algo que no conoce, sino de el involucramiento personal de Dios en la vida de la humanidad. Dios no ha abandonado al hombre. Dios no ha abandonado la humanidad. El hombre no es malo porque Dios se olvidó de él. El hombre es malo porque ha tomado la decisión de obedecer, hermanos, los deseos de la carne,
porque ha tomado la decisión de practicar el pecado, porque ha tomado la decisión de no obedecer a Dios, porque ha tomado la decisión de ir en contra de la moral que Dios puso en su conciencia, porque ha tomado la decisión de ir en contra del único Dios verdadero, y entonces eso le ha hecho sumergirse completamente en el pecado, descender entonces a la idea de asumir ya un papel directo para dar una solución en ese sentido. Dios va a traer un juicio. Eso significa que entonces, hermanos, existe la probabilidad, y subrayo, porque no quiero que quede una idea equivocada, existe la probabilidad de que ciertos eventos catastróficos en algunos lugares o naciones tengan que ver no tanto con la casualidad de lo que sucede con la naturaleza, sino probablemente con un juicio de parte de Dios. De repente temblores, de repente inundaciones, de repente sequías, de repente hambres, de repente situaciones que uno dice, oye, pero ¿por qué está pasando esto? Ah, es que la naturaleza, es que llovió mucho, es que granizó mucho, es que incendios. Bueno, puede ser que simplemente son eventos climáticos, pero con base en lo que está pasando con Sodoma y Gomorra, puede ser también que Dios esté tomando la decisión de reprender a cierta nación, a cierto país, a cierto estado, a cierta localidad, en virtud del pecado. ¿Por qué? Porque lo que quiere provocar Dios a través de estos juicios no es tanto la destrucción del hombre, que lo vamos también a ver un poco más adelante, porque Dios no se goza en destruir al hombre, sino llamar la atención del hombre para que a ver si en medio de esa adversidad a alguien se le ocurre levantar los ojos al cielo para buscarle a Él. Siempre, si ustedes traen a la memoria las clases anteriores, yo he dicho que Dios nunca trajo su castigo, ni nunca traerá su castigo sobre una persona, nación o reino por puro capricho, ni tampoco de manera inmediata, sino que previamente le ha dado el tiempo suficiente para arrepentirse e incluso le ha mandado mensajeros para llamar a los hermanos al arrepentimiento. Y entonces el ángel de Jehová, y recuerden, no estamos leyendo todo, le comenta los planes, le dice que va a destruir esta ciudad, y entonces Abraham, hermanos, decide hacer algo. Estoy seguro que la historia la conocemos, así que voy a resumir lo que dice el capítulo 18, versículos 22 al 33. Entonces Abraham entabla una conversación ya directa con el ángel de Jehová y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Es decir, Abraham toma la decisión, porque en ese momento Abraham le llama la atención, dice, oye, ¿vas a destruir completamente todo? Dice, sí, voy a destruir todo. Abraham en este momento sabe que Dios es un Dios justo y que en la mente de Abraham dice, existe la posibilidad de que haya un justo allí. Hay quien dice, probablemente Abraham pensó en su sobrino Lot. Si tú vas a destruir Sodoma, Abraham sabía que su sobrino Lot estaba viviendo allí. O hay quien dice, bueno, simplemente Abraham sabía que Dios es un Dios justo y que probablemente entonces en Sodoma había gente justa. Un Dios justo iba a destruir completamente una ciudad si a pesar de eso había gente justa. Y entonces decide plantearle esa pregunta a Dios. A Dios no le molesta, al ángel de Jehová no le molesta la pregunta, no le molesta el cuestionamiento. Y entonces entran en una conversación, le dice, no, no, no. Dice, tú eres el juez de toda la tierra, tú no vas a actuar con justicia, le dice sí. Y entonces entran en una conversación en el versículo 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos, oye, si hay 50 justos, ¿vas a destruir? Si hay 50, no lo destruyo. Después dice, bueno, si hay 45, bueno, si hay 40, bueno, si hay 30, luego si hay 20, luego si hay 10. Y entonces vemos aquí un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios paciente, un Dios comprensivo, porque hermanos, quiero que pensemos en esto. Dios está escuchando la voz de un hombre que está intercediendo por un lugar. Hermano, hermana, ¿sabes cuál es tu responsabilidad y mi responsabilidad respecto a el lugar, calle, colonia, familia o nación donde vivimos?
interceder ante Dios por ellos. A un cristiano nunca le debe de dar gozo que Dios esté castigando o destruyendo a un impío, a un pagano, a una nación pecadora. Nunca, porque debemos de amar a las almas. Debemos de sentir pena cuando, como dije hace rato, hay un lugar que está pasando por una situación catastrófica porque gente está muriendo y la razón que más nos debe de causar peso es que es altamente probable que la mayor parte de esta gente que esté allí no haya conocido de Dios, o que habiendo conocido le hayan rechazado, o incluso que hay gente justa también allí. Por eso es importante recordar, hermanos, que el Nuevo Testamento nos pide orar por los que nos gobiernan para que lo hagan con justicia, porque Dios dice que Él quiere la salvación de todos los hombres, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Vemos a un Dios amoroso que escucha a un hombre como Abraham, que le regatea, porque déjenme decirles que lo que está haciendo aquí Abraham es lo que hacía un comerciante. En Medio Oriente, hermanos, no era bien visto que tú no regatearas cuando ibas a comprar algo, cuando ibas a hacer un trato. Era parte de la cultura el hacerlo. Dios entiende esa mentalidad de Abraham, por eso se va de 50, 45, 40, etcétera, etcétera, hasta que llega a 10. Llega un momento en el que Abraham dice, bueno, si tan solo hay 10, y Dios dice, si hay 10 justos, yo no voy a destruirlo. Y entonces dice el versículo 33, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Quiero que leamos un pasaje de la Biblia, que es Ezequiel capítulo 18, versículo 23, hermana Kenia, por favor. Y quiero que remarcar una idea. Dios está escuchando a un hombre y pueden ustedes estar seguros de que esa palabra que Dios le dio, que el ángel de Jehová le dio a Abraham, la va a cumplir. 10 justos fue el trato, y si hay 10 justos, entonces el Señor va a considerar el juicio sobre ese lugar. Ahora, es algo interesante. No puedo, esto que les voy a comentar, hermanos, es una opinión personal. La subrayo, es una opinión personal. Abraham está intercediendo por un lugar. Dios le dice, está bien, no voy a destruirlo si tan solo hay 10. Eso significa que si hubiera habido 10 justos allí, por esos 10 justos, todo ese lugar se iba a salvar. Adelante, Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Gracias. Eso quiere decir, hermanos, que Dios puede extender su misericordia. Escucha esto. Eso significa que Dios podría extender su misericordia para con mi familia si tan solo yo soy justo. En tu calle, en tu colonia, en tu país. ¿Sí nos damos cuenta? Por eso dice la Biblia que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, porque nosotros debemos de vivir para interceder por el impío, porque dice Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? No, dice Dios, yo no la quiero. Yo quiero que se aparte de sus caminos, eso es lo que yo busco. Y a nosotros como hijos de Dios, hermanos, como Abraham, nos toca interceder por ellos. Hermano, ora por tus vecinos, ora por la salvación de las personas de tu calle, de tu colonia, de tu unidad habitacional, para que Dios en su gracia y en su misericordia extienda su paciencia, hermanos, para con ellos. A veces los cristianos estamos tan sumergidos en nuestras necesidades personales y familiares que no oramos más allá de las personas con las que, a las que amamos, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis cuñados, mis tíos, en el mejor de los casos, la iglesia. Pero nuestra oración debe ir más allá, hermanos, más allá, porque nosotros pudiéramos ser estar dentro de esos 10 para los cuales Dios considere no traer juicio sobre un lugar. Continuamos con la historia. Viene la conversación que ya comentábamos. Hay un compromiso de parte de Dios. Abraham está en Mamre. Sodoma está aproximadamente a unos 40 kilómetros de distancia. Es un día de camino aproximadamente, es decir, ya no era muy lejos. En un día de camino
aproximadamente se recorrían 30 kilómetros, así que estaba relativamente cerca. Los ángeles, entre ellos el ángel de Jehová, llega literalmente, hermanos, a la ciudad de Sodoma y llegamos al capítulo 19, versículo 1, hermano Eric, por favor. Y llama la atención lo que ellos ven al entrar a este lugar. Sí, dice la palabra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. ¿Nada más el uno? Hasta ahí nada más el uno. ¿Verdad? Está el ángel de Jehová con estos dos varones que son ángeles también. Ellos son enviados a Sodoma, llegan ya por la tarde. Les decía yo, era un día de camino aproximadamente que se podía recorrer sin ningún problema y llama la atención que Lot está sentado a la puerta. Eso no es casualidad. No es que un día salió a la puerta de la ciudad y se le ocurrió quedarse allá a platicar y casualmente en ese momento llegaron los dos ángeles y se encontraron con Lot. No, culturalmente en la antigüedad, la puerta de entrada de una ciudad, hermanos, era el lugar en el que se sentaban los jueces de la ciudad, las personas que gobernaban, los líderes del pueblo, porque desde allí, en la puerta de la ciudad, juzgaban lo que ocurría dentro de ella. Era una especie de tribunal. Esto significa que Lot había prosperado tanto y se había involucrado tanto ya, lamentablemente, con la ciudad de Sodoma, que llegó a ocupar un papel preponderante entre ella, a tal punto que lo consideraron como para formar parte de los jueces que gobernaban la ciudad. Esto, hermanos, es un problema. Porque si bien es cierto, vamos a ver un poquito más al rato que a Lot se le llama el justo Lot, él no tuvo ningún empacho en involucrarse con gente impía. Ahora, ojo, tenemos que tener mucho cuidado con esta frase que acabo de decir, que no tuvo ningún empacho en involucrarse con gente impía, porque tenemos que entenderlo con base en lo que era la ciudad de Sodoma. Porque, hermanos, todos los que estamos aquí convivimos con gente impía todos los días en la escuela, en el trabajo, el negocio, los compañeros de la oficina, de la fábrica, los clientes. No, no, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al punto que a pesar de que conocemos la forma de vida de ciertas personas, no tenemos ningún problema en convivir con ellas, en que nos hagan parte de su círculo social y nosotros estar con ellos como para ser considerados, para ser invitados a formar parte incluso de su círculo, no nada más cercano, sino de aquellos que incluso toman decisiones. Esto no debería de haber ocurrido con Lot, pero ocurrió y probablemente fue porque al final de cuentas, como dije hace rato, y ustedes y yo ya conocemos, él había hecho una gran fortuna y esa fortuna también probablemente sirvió para que él se involucrara, pero no debió de haberlo hecho. Sin embargo, ahí está. El punto es que ahí está. Él, como un buen oriental, ve a los ángeles, los invita, se inclina a ellos, ojo, no en actitud de adoración, sino de respeto, una forma de saludarles correctamente y de invitarlos, hermanos, a su casa para hospedarse. Y yo decía hace rato que las casas normalmente se ofrecían como casas de hospedaje y no tenías que conocerlos, simplemente el hecho de ser un peregrino que llegaba, tú podías invitarlo y ofrecerle incluyendo todo lo que yo ya decía hace rato. Entonces Lot hospeda a aquellos varones que son ángeles, pero ocurre algo impresionante. Génesis capítulo 19, versículos 4 y 5. Alguien de la familia Rojas, por favor. Y hermanos, los lleva a casa, probablemente los está preparando para darles de cenar, acomodarles donde se van a dormir. Y lamentablemente sucede algo, hermanos,
aparentemente inesperado. Y digo aparentemente inesperado porque es altamente probable que Lot debió de haber previsto esto. No lo sé, no lo puedo garantizar, pero vamos a escuchar lo que dice Génesis 19, 4 y 5. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Gracias, hermanos, qué impresionante. La ciudad de Sodoma era una ciudad que se había corrompido tanto que la homosexualidad masculina predominaba en todos los niveles, en todas las edades. El problema no solamente era el hecho de que Sodoma, al parecer, prácticamente la mayoría o gran parte de sus habitantes habían caído en la homosexualidad este, masculina, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que la lascivia, es decir, el deseo ya sexual, el deseo carnal de estos hombres, había llegado a tal punto que no se conformaban con simplemente ejercer esta homosexualidad, sino que habían llegado a tal grado de perversión que cuando ven que estos varones son recibidos en la casa de Lot, van con él y les dice, sácalos a la calle porque queremos abusar de ellos. Esa palabra conocer, recuerden, es una palabra que se refiere a tener acto sexual, pero en el contexto en el que está sucediendo, se puede traducir como abusar sexualmente de ellos. Querían violar a esos varones y lo triste es, dice, desde el más joven hasta el más viejo. Y yo pregunto, la Biblia no tiene una respuesta. Yo me lo pregunto, sé que no voy a tener una respuesta, pero quiero pensar en voz alta. Lot ya tenía tiempo viviendo allí. ¿Estos serían los primeros peregrinos que llegaban a la localidad? ¿No había sucedido esto antes? ¿No lo había visto él? ¿No sabía que los varones de esa localidad habían caído en ese grado de pecado, en ese grado de lujuria, en ese grado de perversión, al punto de querer abusar, hermanos, de dos extraños, violando porque déjenme decirles que violando el honor del anfitrión al querer abusar de sus invitados? Y bueno, yo creo que en mi opinión, bajo la mejor opinión de ustedes, la respuesta más natural es sí, yo creo que sí lo sabía. Y es que este es el problema. Muchas veces nosotros, hermanos, terminamos haciendo amistad íntima con personas que abiertamente sabemos que llevan una vida pecaminosa, una vida que no le agrada a Dios, pero no nos molesta estar entre ellos. La palabra de Dios dice, tanto cuando Pablo escribe a los Corintios como cuando escribe a los de Tesalónica, que debemos de tener cuidado con quién nos juntamos. La Biblia dice que no debemos de participar en pecados ajenos. Y también por eso es que Lot se expone a una situación de esta naturaleza. Aquellos que conocen la historia, Lot termina ofreciendo a sus hijas, que afortunadamente terminan siendo libradas porque los ángeles terminan salvándoles. Y uno se pregunta por qué Lot llegó a ese extremo, eh, que, que vamos a decirlo en nuestro contexto y bajo cualquier contexto actual, corrijo, añado, actual, es inmoral, no así en aquella época. Porque yo les dije hace rato que cuando un anfitrión recibía en casa personas a quienes les abría su puerta, en ese momento se hacía cargo de su seguridad a cualquier
costo. En este caso, el costo que Lot estaba dispuesto a pagar era muy elevado. Lamentablemente, porque evidentemente no es algo aprobado por Dios, lamentablemente en aquellos tiempos era algo natural. Quiero que vayamos, por favor, a la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Hermano David, si me haces favor, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Sí, dice segunda de Pedro 2, del 6 al 6 8, al 8. ¿verdad? Sí, dice así la palabra. Y si condeno por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libro al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. 8 también. Perdón, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí está la respuesta, gracias hermano, a las preguntas que yo me planteaba hace rato. Vamos a tratar de entender. Primero que nada, dice la palabra de Dios que Sodoma y Gomorra fueron reducidas a cenizas como ejemplo. Yo por eso les decía hace rato, es altamente probable que haya ciertos eventos catastróficos, incluso hoy en día, en ciertos lugares, que suceden de esa manera para traer un castigo de parte de Dios o un llamado de atención de Dios a abandonar ciertas prácticas, ciertas costumbres, ciertos pecados, cierta forma de vida. Es una manera de Dios de intervenir directamente como un llamado de atención. Hace poco, por ejemplo, vivimos en el mundo, y digo vivimos porque prácticamente todos los países de alguna u otra manera fuimos afectados, hermanos, con ese terremoto tan grande que hubo en Rusia, ¿se acuerdan? Que se creó un tsunami que prácticamente afectó todo el Pacífico. Está catalogado como uno de los temblores más fuertes en la historia en los últimos 15, 20 años. Son eventos que uno se debe de preguntar, ¿son casuales o son llamados de atención de parte de Dios? Pero la población en general pensamos en todo menos en que algo está pasando en el mundo y que es hora de levantar nuestros ojos al cielo para buscar a Dios. Dos, Lot, perdón, es llamado justo. Y se dice que él se sentía abrumado por la nefanda. La palabra nefanda es repugnante. A Lot le repugnaba la conducta de la gente que vivía allí. Y esa palabra malvados es una palabra muy interesante porque en griego significa anarquía. Es decir, era gente, hermanos, los habitantes de Sodoma y Gomorra era gente sin ley, que no se dejaba gobernar por nada, no se sometía a nada, no obedecían las leyes de la naturaleza, ni menos, hermanos, los designios de Dios. Pero entonces la respuesta a todas las preguntas que yo planteé hace rato es, él lo sabía a tal punto que él le repugnaba. Y preguntaríamos, ¿qué hacía entonces allí? Y dice que él afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sí lo sabía. Debió de haberse salido antes de ese lugar. Si él afligía cada día su alma, probablemente significa, volviendo a las palabras que el ángel de Jehová le dice a Abraham, en el sentido de que el clamor ha llegado hasta su presencia al punto de que va a descender para ver qué es lo que está pasando. Y decía yo hace rato, existe entonces la probabilidad de que quien clamaba era Lot, porque allí no hay nadie más entre Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque todos los habitantes eran gente sin ley, pues que estuvieran clamando a Dios. Y prueba de ello, lo vamos a ver más al rato, es que finalmente sí terminó el Señor destruyéndolo. Entonces, es un poquito como que, como decimos hoy coloquialmente, sí es un hombre justo, yo no voy a decir que no, pero que al final de cuentas tenía un pie en el temor de Dios, amaba a Dios, clamaba a Dios, pero tampoco se alejaba completamente de esa localidad. Y la pregunta es ¿por qué?
La Biblia no lo dice. Mi opinión es que probablemente alejarse de ella implicaba también perder ciertos negocios, cierta posición. Imagínense, ya estaba en el tribunal como parte de los jueces que gobernaban, hermanos, la ciudad. Entonces, hermanos, ¿cuál es el precio que tú y yo estamos dispuestos a pagar por mantenernos en los principios de Dios? ¿Estamos dispuestos a perder privilegios en este mundo? Mejores sueldos, mejores salarios, mejores ventas, mejores recursos económicos, a cambio de alejarnos de aquello que anticipadamente sabemos que tarde o temprano nos va a hacer participar directa o indirectamente en el pecado de la gente con la que nos estamos involucrando? O por no perder un negocio decimos, a mí no me importa, yo estoy haciendo un negocio y lo demás no me interesa. No me interesa qué tipo de gente es. Yo estoy con ellos por puros negocios. ¿Será esa una buena decisión? Pregunto. Pastor, una consulta. Ahorita, Sí, por ejemplo, cuando empezábamos la clase de hoy, veíamos que decía que Dios sabe en el presente lo que podemos llegar a ser en el futuro. sí, Entonces, eh, el presente de Lot era estar en Sodoma, sí. rodeado de gente, pues, pecadora. Ujú, Pero tocando este punto, el futuro de Lot no podría, en lugar de los negocios, quiero yo pensar una muestra de amor hacia el exterior de Sodoma que dijera, oye, tú vivías en Sodoma y más allá de toda sí, destrucción, Dios preservó tu vida. Entonces, ¿no sí, sería como una muestra de poder de Dios de decir, dentro de todos, tú fuiste el único que salió con vida y eres un sí. ejemplo hacia el exterior de Sodoma para que ellos vean que yo soy capaz de librar a uno solo, destruyendo a toda una ciudad? No sé Ajá, si sea en esa potestad que tiene Dios de decir, mira, pues, soy capaz de destruir a todos, pero te salvé a ti por seguirme y que seas un ejemplo para los demás que puedan seguirme y también ser salvados, ¿no? No sé, ajá. me ¿Tu entra punto de esa. vista es válido, hermano? Perdón, termina, termina. No, no, era eso, era eso. Perfecto. Tu punto de vista es válido y antes de dar yo la respuesta, me gustaría escuchar, porque es válido lo que está comentando David, hermanos. ¿Los demás qué opinan respecto a lo que acaba de comentar David? Bueno, o sea, yo lo veo como que un poco diferente. Sí, Yo lo veo como que nosotros podríamos ser como Lot y por culpa de nosotros, de no consagrarnos a Dios, puede, pueden las personas perderse. O sea, Lot estaba ahí para que les diera conocimiento de que pues hay un Dios poderoso. Yo así lo a ver, veo. ¿puedes repetir eso último, Aldo? Eh, yo lo veo así como que Lot estaba ahí para que ese pueblo le diera un cambio de dirección hacia donde ellos se dirigen. Y lo que Sí, nosotros tendríamos que hacer a nosotros en nuestro lugar donde vivimos con nuestros vecinos. Bueno, yo así lo sí. veo, pastor. David, tu punto de vista es muy bueno también y es válido. Nada más que si eso hubiera sido, entonces Lot habría influenciado en el pueblo. Y él sufría así, pero se lo guardaba él. Él no influyó en el pueblo. Y tan no influyó en el pueblo que el pueblo no tuvo ningún empacho e ir a la casa de Lot para decirles, sácalos porque vamos a abusar de ellos. No, Y pero yo yo decía no hace digo, rato, perdón, yo no digo ajá, en Sodoma, yo ajá, decía al exterior de Sodoma, que allá, los pueblos aledaños dijeran, oye, se destruyó todo Sodoma, ¿por qué sí, tú ajá. sobreviviste? Y que Ok, entonces él ok, dijera, es que por el temor que tengo a Dios, él me libertó, entonces si me libró a mí, te sí, puede librar a ti, porque ya excelente. vimos que Sodoma no hubo quien. Ajá. Nada más que lo que vamos a ver nosotros un poquito más adelante es que el Señor libró a Lot, no por Lot.
sino ¿por qué, hermanos? Sandra, no se escucha. Porque ¿No Abraham por Abraham? Por la intervención de Abraham, exacto. ¿Te das cuenta, Abraham. David? En realidad, Lot no fue salvado por su justicia, fue salvado porque Lot intervino por la ciudad. Ahí está el punto. De Abraham. Perdón, porque Abraham, gracias Juan, porque Abraham intervino por la ciudad. Sí, la Biblia, por eso dije hace rato, reconoce a Jot, no sé por qué tengo a Job en la mente, reconoce a Lot como justo. Es que lo vi pasar a un lado mía. Este, eh, lo reconoce como justo, lo era. No podemos quitarle el mérito, porque él no estaba practicando el pecado, pero estaba entre ellos. Se sentía cómodo entre ellos, participaba con ellos y no influenció en ellos, al punto de que por eso dije los habitantes no tenían ningún problema en ir a hacer con él lo que probablemente estaban acostumbrados a hacer por lo que dice Pedro. La conducta de ellos, él la conocía. Repito, no podemos disminuir la justicia de la que se le llama, solo que no fue la sal, no fue la luz del mundo. Incluso el problema, y no nada más David, porque insisto, me parece muy buena tu participación, hermano, como la de cualquier otro, vamos a ver más adelante que Lot termina pagando un precio y lo vamos a ver en la conducta de sus hijas. Su familia terminó haciendo cosas tremendas. Y vamos a ver cómo, a diferencia de Noé, él no fue capaz de influenciar en sus yernos, no tenía ninguna influencia. Es como cuando decimos, yo no sé quién inventó esa frase, ¿verdad? Que somos cristianos de la secreta, ¿no? Lo sabemos nada más nosotros, de ahí en fuera nadie. Y como nadie lo sabe, ¿en quién influimos? En nadie. Y al no influir en nadie, cuando lo malo viene sobre todo el ambiente, pues nos toca también a nosotros. Ese es el problema con Lot, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Sí fue salvado, pero fue por la intervención de Abraham. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros, por eso, hermanos, en revisarnos hasta qué punto nos estamos involucrando en el mundo, que ya no nos importa el ambiente en el que vivimos, con tal de hacer buenos negocios, con tal de tener ganancias. Y insisto, espero y que yo me explique correctamente. Convivimos con impíos todos los días. Me refiero ya a una vida de profundidad como la que Lot estaba teniendo con ellos. Probablemente intercedía, sí, dije, en lo privado, eso no lo vamos a quitar, pero no lo influenciaba públicamente. Y a pesar de eso, Dios lo escuchó porque Dios escucha las oraciones. Por eso Él desciende personalmente. Vamos al capítulo, estamos en el 19, vamos a ver lo que dice el 12, 13 y 14. Dice el 12, dice así la palabra de Dios. Y dijeron los varones a Lot, llegaron con él, ya se está suscitando toda la situación tremenda. Tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. La misma propuesta que Dios, la misma alternativa o bendición que Noé había tenido, Dios se la quiere dar a Lot. Dice, tienes tus hijas, tienes tus yernos, sácalos, porque vamos a destruir este lugar. Porque cuando el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot, perdón, me regreso al 13, nos ha enviado para destruirlo. Eso significa que no iba a haber 10. Abraham intercedió por 10. Dijo Dios, si en todo lugar hay 10, no destruyó el lugar, pero no hubo 10. Pero a pesar de que no hubo 10, estaba Lot y su familia. Y a ellos, como él es justo, los sacó. Dice el 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. Y vean lo importante, hermanos. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, ya estaban comprometidas. Y les dijo, levántense, levantaos, salid de este lugar,
porque Jehová va a destruir esta ciudad, mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Ni siquiera tenía el respeto de ellos, al punto de que no logró influenciarlos, no logró convencerlos. Esa era la poca influencia que este hombre tenía, hermanos, en su entorno. Está amaneciendo, están pasando las horas. Al amanecer, los ángeles, vemos, están apresurando a Lot para salir, para escapar. La destrucción ya es inminente. Del capítulo 19, versículos 15 a 22, voy a tratar de resumir. Le dice, levántate, toma a tu esposa, toma todo, toma a tus hijas, todo lo que hayas en casa, y tienes que salir porque el castigo ya es inminente para que tú no perezcas. Versículo 16, y deteniéndose él, hermanos, deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Quiero que observen aquí, todavía él mismo lo estaba dudando. Todavía él mismo lo estaba pensando. Terminó obedeciendo, pero tuvo que ser jalado, tuvo que ser apresurado. Le están diciendo, oye, te vas a morir, tienes que salir rápido. Ya nada más estamos esperando que tú te vayas. Pero tiene que ser tomado para sacarlo, para llevarlo fuera. Y todavía le dicen los ángeles, oye, versículo 17, escapa por tu vida, no mires atrás de ti, vete al monte. Le van a dar la oportunidad de llegar al monte para que esté a salvo, y cuando esté a salvo, entonces ellos van a poder destruir la ciudad. Pero dice Job, no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Pregunta, ¿está confiando? No, Sandra, no está confiando. ¿Está creyendo que lo están salvando? No. Tienen que apresurarlo. Está dudando. Le están diciendo, llega ya, no pasa nada, corre, escapa por tu vida. No, no voy a poder llegar, no voy a poder escapar. ¿Qué tal si me pasa esto? ¿Qué tal si me pasa el otro? Y entonces dice, oigan, aquí hay un lugar más cercano, permítanme ir allí. Hay una ciudad más cercana, permítanme llegar ahí. Está bien. En su misericordia, por eso se habla de misericordia, le permiten llegar allí, prometen no destruir esa ciudad que está más cercana. Y ojo lo que dice el versículo 22, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Hermanos, le dicen, hasta que tú llegues allí, empezamos la destrucción. Lo mismo iba a pasar hasta que llegara el monte. Lamentablemente, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los ángeles le dicen a Lot, no voltees? Ese voltear era un simplemente, no quiero que veas lo que está sucediendo, o quiero apelar a que todos los que estamos aquí ya tenemos un conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál es, qué idea hay detrás de la palabra no voltees tras de ti? No mires tras ti del versículo 17. ¿Pudiera ser apostasía? Apostasía, ¿qué opinan los demás? Que no deseara lo que había dejado y no se arrepintiera. Que no deseara lo que había dejado. No te preocupes por lo que estás perdiendo. No te lamentes. Deja de desear lo que estás. Oye, pero es que no alcancé a sacar las llaves del coche. No pude abrir la caja fuerte para sacar las joyas. Entonces, no mires tras de ti, no consideres lo que estás perdiendo aquí. Estás preservando tu vida. No consideres lo de valor, los negocios, las inversiones, lo que tenías allá. No lo consideres, no, pero más que considerarlo es, no lo codicies, lamentándote por qué no pudiste traerlo contigo. Esa era la intención. Es decir,
Mira hacia adelante y ve con la confianza de que a donde vayas, Dios te va a cuidar y te va a proveer. También sería esa la idea, el pensamiento. Y bueno, afortunadamente, ¿verdad? Toma a sus hijas, toma a su esposa, empiezan a correr hacia adelante, pero hay un problema. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Si él no estaba muy convencido, a ver, me regreso, no logró convencer a sus yernos. Probablemente la ciudad, el respeto que tenía era más por la posición que por la persona que no había influenciado espiritualmente sobre ellos. No logra convencer a sus yernos. Él mismo está como que sí se va, como que no se va, ya es inminente, es la muerte, no es otra cosa sino la muerte, lo tienen que jalar de la mano y entonces su esposa es la que sí termina volteando hacia atrás y pagando el precio, convirtiéndose en estatua de sal, recibiendo un castigo a ese mirar, a ese lamentar lo que estamos dejando. A veces, hermanos, obedecer a Dios implica eso, dejar atrás, como dije ya, por lo menos en un par de ocasiones, ciertas cosas de valor en este mundo para ir hacia adelante y confiar en el cuidado y la provisión de Dios. Sodoma, hermanos, espero que la gran mayoría de los que estamos aquí ubiquemos este, dónde estaba esta ciudad. Estaba al sur del Mar Muerto, una región llena, incluso hoy se sabe, llena de materiales combustibles. Se sabe que existen llanuras de asfalto, de betún, aguas termales azufradas, hermanos, y todavía, incluso hoy en día, se pueden hallar de repente por allí pequeñas fugas de petróleo semifluido cerca del lecho del mar, hermanos. Entonces, toda esa explosión de fuego que hubo de parte de Dios hizo que de verdad al explotar todo eso, literalmente lloviera azufre, fuego del cielo. Entonces cuando la mujer de Lot voltea, se detiene, ella quedó cubierta literalmente de los materiales sulfurosos que brotaron del suelo, de los materiales salinos que se fundieron con tanto calor y quedó transformada, hermanos, en estatua de sal. Mm, Hay quien dice que Lot debió de haberse preocupado más por ella, porque si se dan cuenta iba a las espaldas de él. Ese debió de haber asegurado que su familia fuera adelante y él atrás de ellos. Eso es lo que se espera, lo que se hubiera esperado de él, que se preocupara de que sus seres amados, sus dos hijas y su esposa, literalmente se estaban poniendo a salvo, cuidándole las espaldas, pero la terminó dejando atrás, en la confusión, en la carrera, lo que quieran. Hay quien dice incluso debió de haber llevado a su familia de la mano, porque hermanos, en circunstancias de peligro, cuando se está huyendo, es muy recomendable, a lo mejor no tanto ir de la mano, correr de la mano, porque pierde cierta libertad y velocidad, pero sí el preocuparte que aquellos que deseas salvar o vayan adelante de ti o verificar que vayan a tu lado precisamente para tener una pérdida como la que tuvo lamentablemente Lot. Pero el evento sucede, los ángeles terminan destruyendo la ciudad. Y vamos a ver qué pasa al día siguiente, hermana Yolanda, Génesis capítulo 19, versículos 27 al 29. Muy probablemente Abraham, que había intercedido por Sodoma, sabiendo que su sobrino Lot estaba allí, su esposa y sus hijas estaban allí, él había intercedido por ellos, había quedado con el ángel de Jehová que si había 10 justos no se iba a destruir. Probablemente ese día volvió a casa pues inquieto, pensando qué había pasado.
y él hace algo, hermanos. Génesis, hermana Yola, 19, 27 al 29, por favor. Ah, creo que se le cortó porque se salió. ¿Alguien puede leer Génesis 19, 27 al 29? Perdón, 19, 27 al 29. La palabra del Señor dice así, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Hace rato, gracias, hermana Rocío, hace rato nos planteamos una pregunta de si Lot se había salvado porque era justo. Y dijimos, no, él se salvó por la intervención de Abraham. Aquí está, versículo 19. Dios se acordó de quién? De Abraham. Ese es el punto. Lot, vuelvo a repetir ya por última vez, sí era un hombre justo. Sí, probablemente clamaba, pero era algo que se mantenía en secreto. No logró influenció más la ciudad sobre él. Probablemente, esto yo no lo puedo asegurar, probablemente si el ángel de Jehová no le hubiera revelado sus planes a Abraham y Abraham no hubiera intervenido al destruir Sodoma y Gomorra, él se habría quedado allí. Hola. Habría vivido también la destrucción. Eso no implica, porque probablemente alguien de ustedes lo pregunta, entonces Dios ya no lo salvó, ya Dios no fue justo. No, Dios sigue siendo justo, porque está viviendo en medio de una ciudad corrompida en la cual no terminó influyendo. Si lo trajéramos a términos del día de hoy, pues él seguramente se iría delante de la presencia de Dios, en este caso al paraíso, ¿no? Porque él era justo en sus acciones, pero se le olvidó que tenía que influenciar, se le olvidó decirlo, proclamarlo a los demás. Probablemente pudo haber ganado a algunos, no lo hizo. Por eso repito, eso no le quitaba su justicia. Y ahí vemos el valor de la intercesión, el valor de tu intercesión, hermano, hermana, insisto, por la familia, por los vecinos, por la colonia, por la ciudad, por el país, por el mundo. Dios escucha las oraciones de aquellos que claman a Él para interceder a favor de los demás. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, disculpa, pastor, me sacó, en lugar de apretar el micrófono, apreté y me salí. No te preocupes, hermana, no pasa nada, no hay problema. Qué bueno que pudiste entrar de nuevo. Llegamos al Gracias. capítulo 19, versículos 30 al 38. Ya finalmente ocurrió la destrucción. Lot logró salvarse con su familia, en este caso con sus dos hijas nada más. Ya su esposa lamentablemente había quedado en el camino. Y entonces quiero, antes de leer la siguiente porción, que nos planteemos las siguientes preguntas, hermanos, y me gustaría escuchar algunas respuestas. No sabemos con precisión cuántos años, pero sí fueron varios años que Lot estuvo viviendo en esa región desde que él decidió elegirla para vivir y extender sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Pregunta, ¿creen ustedes que Lot no conocería la región de alrededor? Es decir, ¿creen ustedes que él y su familia no sabían que había otras localidades alrededor de Sodoma y de Gomorra? Entiéndase, otras ciudades donde podrían ir a vivir. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Sabían que había otras ciudades, otras localidades donde podrían estar. Bueno, con base en ese pensamiento, traigamos a la mente lo que está pasando en Génesis 19, 30 al 38,
donde va a pasar una situación terrible. ¿Por qué? Porque lo que viene posteriormente es algo vergonzoso. Él no confió en el lugar que él había pedido para vivir. Dice versículo 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Está dudando huir, tiene que ser jalado del brazo. Dos, está dudando llegar a donde Dios le dijo que no se preocupara, que hasta que él llegara allá iba a estar a salvo. Tres, él elige un lugar, permíteme irme a vivir allí. Y le dice el ángel, adelante, hasta que tú llegues allí y allí vamos a proceder a destruir la ciudad. Pero ya estando allí, no cree que Dios lo va a cuidar allí y decide voluntariamente, sin consultarle a Dios, irse a morar en una cueva con sus dos hijas. Esto terminó siendo lamentablemente una mala decisión, porque entonces nos enteramos que para este momento Lot ya es un hombre viejo, sus hijas ya se habían comprometido en matrimonio, evidentemente sus esposos que se quedaron allá en las ciudades destruidas habrán muerto, y entonces ellas dicen, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya no vamos a poder tener descendencia. Y entonces dice la palabra de Dios que las dos van a urdir un plan terrible. Deciden darle de beber vino a su padre, ya embriagado, provocar la excitación, ¿verdad? Una de ellas decide tener relaciones sexuales con su padre, al siguiente día la otra hace exactamente lo mismo. Y las dos terminan quedando embarazadas. Y dice el versículo 37. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Hermanos, esta fue una relación incestuosa. ¿Qué pensaron ellas? Ya no va a haber más varones. Yo les decía hace rato, los ángeles les dijeron a Lot y a su familia, o por lo menos a Lot, y se entiende que él se lo comunicó a su familia, que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra, no todo el mundo. Ellas probablemente pensaron que todas habían sido destruidas y que ya no había más varones. Pero a ver, ellos estaban en Zoar, y entonces en Zoar probablemente había habitantes. ¿De dónde sacaron que no iban a poder tener descendientes? Aún estaba la familia del tío de su padre, que era Abraham, lo cual nos lleva a pensar que lamentablemente la decisión que ellas tomaron de concebir de su padre, pues fue una decisión a todas luces equivocada. Hay quienes dicen que probablemente esto que pasó con las hijas de Lot es más bien una muestra de cómo la mentalidad pecaminosa de los habitantes de Sodoma y de Gomorra había contaminado, había contagiado la vida de sus hijas, quienes evidentemente tenían una relación social con los habitantes de allí. Por eso es que actuaron de esa manera. No logró influir en sus yernos, no influyó en la sociedad, probablemente no tuvo cuidado de su esposa, por eso terminó convirtiéndose también en estatua de sal, independientemente de que ella volteó, lo cual esa fue una decisión individual de ella, y ahora sucede esto con sus hijas. Pregunto, ¿creen ustedes que existía la posibilidad de que precisamente el ambiente impío en el que vivieron sus hijas
terminó influenciándolas para actuar de esta manera? ¿Qué piensan? Pues que Yo sí, pienso ¿no? que sí, pastor, sí influyó en ellas, Ajá. porque todo Sandra, lo que ellas perdón. observaron ahí lo interiorizaron en su mente y se les hizo pues fácil comportarse de esa manera. Sí. Sandra, ¿ibas a decir algo? Sí, pues en realidad, pues no, como dice, no se sabe cuánto tiempo estuvieron ahí, pero si ellas estuvieron ahí desde pequeñas y el papá veía lo que hacían, obviamente también las hijas lo veían. Entonces, para ellas era así como que algo más normal el hecho de realizar esas actividades, ¿no? Se van metiendo en sus pensamientos y pues sí tomaron una mala decisión. Yo pienso que también es por la situación de Lot, ¿no? Pues no tenía ni una influencia sobre ellos, como dice, ni sobre sus yernos, ni sobre sus hijas. Entonces, al no ser ese guía o es que el quien debía de haberles enseñado y guiado, pues ellas tomaron esa mala decisión porque no tenían, pues ahora sí quien les parara un alto desde un principio o les dijera no, y pues así como decirle, pues no hagas eso que estás viendo, pues entonces, ¿por qué no nos vamos, papá, no? O sea, yo me imagino que ellas en Sí, algún momento podrían haber dicho, bueno, estamos haciendo lo que pues siempre hemos visto y si tú nunca nos dijiste nada, pues ahorita cómo nos vas a decir algo. Esa es ajá. mi opinión muy personal. ¿Qué opinan los demás, hermanos? ¿En quiénes se convirtieron? ¿Qué tipo de pueblos fueron los amonitas y los moabitas? Pero pastor, yo ahí veo algo. Juan, Ellas actuaron como, vamos a hacer con alevosía, sí, porque emborracharon a su padre, sí, lo emborracharon, entonces él lo hizo realmente inconsciente sí, de lo que pasó, ¿no? así Entonces, es. aquí las dos hijas, las dos doncellas, pues sí, como dicen los hermanos, vieron y tuvieron ese temor, o hicieron lo que estuvieron aprendiendo allá en Sodoma, Sí, pero sí, sí es cierta alevosía a saber que pensar que no había más hombres y toman sí, precisamente esa decisión de emborrachar a su padre y su padre no lo hizo consciente, lo hizo ajá, inconscientemente. sí. No sé cómo sea ahí, pastor. Ujú. No, una manera totalmente carnal de actuar de parte de sus hijas. O sea, lo que ellas hicieron habla del carácter que ellas habían formado. Hablan de la ausencia de temor de Dios. En ninguna de las dos hubo la capacidad de decir, no, vamos a pensar, una lo hace una noche y la otra al siguiente día dice, pues ahora me toca a mí o te toca a ti. Dice, ah, sí, sí, adelante. O sea, en ninguna de las dos hubo no sé cómo llamarle, la sabiduría, la prudencia, el temor de decir, no, es nuestro Padre. Alguien podría decir, bueno, es que el miedo, el temor en ese momento las confundió. Ok, pero ellas no conocían que había familia de su tío, de Abraham, el tío de su padre, que había otros hombres en otros lugares, en el mismo Zoar. ¿Por qué actuar a ese grado de maldad con su padre mismo? Yo, yo creo que sí lo sabían, pastor, porque dice que ellos se quedaron o estaban viviendo en Zoar. Exacto. Sí lo sabían. Sí Entonces, lo ¿dónde está sabían, el o sea, sí problema, Juan? sabía que sabía que había más gente. Así es. Sí, el problema es por qué se fue Lot con sus hijas a otro lado en Así lugar de es. quedarse ahí. Así es. Es decir, las malas decisiones del padre terminaron afectando a quienes, A a sus las hijas. hijas. A Ahora, sus yo hijos. preguntaba hace rato,
¿En qué tipo de pueblos se convirtieron los amonitas y los moabitas? Enemigos del pueblo de Dios. Los amonitas y moabitas, hermanos, se convirtieron en pueblos extremadamente idólatras, en acérrimos rivales de los israelitas. Si los amonitas y moabitas, descendientes de los hijos de Lot, se convirtieron en pueblos paganos, idólatras, impíos, porque habla de la falta de temor, la ausencia de temor de Dios con las que fueron educados. Es decir, estas dos hijas no educaron a sus hijos en el temor de Dios porque ellas no vieron a su padre, no, o sea, no tuvieron esa influencia. Y por eso les decía, lo justo no lo quitamos, el Nuevo Testamento lo dice, él era justo, pero dejó esa justicia, no la contagió, no la enseñó. Hermanos, aquellos que somos padres, tenemos que motivar a nuestros hijos, arrastrarlos, y a lo mejor la palabra no es la más apropiada, hacia Dios. Lot les dio todo, menos el temor de Dios. Él lo hacía por su cuenta. Pensemos en Job, ya que lo tengo tanto en la boca ahora. Job arrastraba a sus hijos a Dios, ofrecía sacrificios por él, fue ejemplo para él. Aún sus amigos reconocieron, tú hablabas, tú motivabas, tú instruías, veían a Job, la gente conocía a Job, lo admiraba por su temor de Dios. Lot no hizo eso con sus hijas. Hermanos, no nos preocupemos por darle a nuestros hijos todo. Qué bueno, si le puedes dar todo, poco, mucho, está bien. Pero no nos conformemos simplemente con tener buenos hijos o una buena familia, si incluye a la esposa. No, hay que llevarles al temor de Dios. Oye, no has leído, oye, no has orado. ¿Cómo que no vas a ir a la iglesia? Oye, vamos a servir, vamos a involucrarnos, vamos a trabajar, vamos adelante de ellos, no atrás. En ese sentido, sí, no podemos ir atrás, es adelante, que nos vean a nosotros hacer, que nos vean a nosotros dar, que nos vean decir, que nos vean bendecir, que nos vean compartir, que nos vean trabajar, que nos vean influir, que nos vean hacerlo. Porque es lo que probablemente, porque tampoco es una garantía, pero es lo que probablemente van a desear hacer también ellos. Y si no lo hacen, es una mala decisión de ellos, pero no por la falta de influencia nuestra. No sé si me explico en esto. Eso habla precisamente también de lo que faltó en las hijas de Lot. Terminaron educando a sus hijos fuera del temor que ellas mismas no tenían. Incluso Dios dijo que ningún moabita o amonita iba a entrar, hermanos, para con el pueblo de Israel hasta la 10ª generación. Estamos hablando de 1000 años, porque eran perversos e idólatras. Y como ya dije hace rato, enemigos de su pueblo. Tengamos entonces cuidado, aprendamos del otro, hermanos. Seamos justos como Él sí, pero no nada más para adentro, sino que esa justicia sea vista por todos e influenciemos a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Dudas, preguntas, comentarios antes de entrar al siguiente tema, capítulo 20? ¿Ninguno? No, todo Capítulo bien. 20. Capítulo 20. Hablemos ahora de Abraham y Abimelech. Y mientras estaba repasando esta porción de Abraham y Abimelech, capítulo 20, versículos 1 al 18, no vamos a verlo con demasiado detalle porque es básicamente una situación, ¿verdad? De Mamre, que Abraham se mueve a un lugar llamado Gerar. Se mueve porque no hay pastos, no hay alimento para los animales. Se mueve aproximadamente unos 65 kilómetros al suroeste. Y en aquel lugar se le presenta una situación muy parecida a la que pasó en Egipto. Él piensa que la gente de ese lugar no tiene temor de Dios, le vuelve a decir a los habitantes de allí que Sara es su hermana, el Abimelech, ¿verdad? El líder de ese lugar vuelve a tomar a Sara, una mujer ya grande, ya mayor,
A pesar de eso, muy bella, codiciable todavía, la trae para con él y vuelve a pasar lo mismo. Y estaba pensando en ti, Eric, ¿verdad? Dios le da, le presenta el mismo examen y lo vuelve a reprobar, dijimos, ¿no? Creo que sí fuiste tú, ¿no? Quien dijo eso. Entonces vemos a Abraham sometido a la misma necesidad y cometiendo la misma falta. Bien, capítulo 21. Y allí nos vamos a llevar los próximos minutos. El nacimiento de Isaac. Génesis capítulo 21. Todo lo que va a ocurrir en nuestra vida, hermanos, va a ocurrir en los tiempos de Dios. Recuerda una frase que dijimos hace algunas clases. Las decisiones carnales nunca van a traer consecuencias espirituales. Eso es lo que está pasando con las hijas de Lot. Las decisiones carnales nunca van a traer consecuencias espirituales. En el tiempo de Dios, a los 90 años de Sara, a los 100 años de Abraham, después de 25 años de recibir la promesa, porque eran 75 cuando él la recibió, finalmente llega la noticia esperada. Hermano Jenny, por favor, abre tu micrófono, Génesis 21, del 1 al 5. Después de 25 años, de algunas pruebas no superadas, de otras sí, finalmente Dios considera que Abraham está listo, todavía hay sin duda detalles en él, pero que ha llegado a un punto en el que él está listo para recibir, hermanos, el cumplimiento de la promesa. Pero me parece que aquí hay algo todavía más importante que eso. Génesis 21 del 1 al 5, y ustedes me van a ayudar a descubrirlo, a sacarlo a la luz o recordarlo. Jenny, Génesis 21 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Gracias. Bueno, si no es mucha molestia, ¿podrías leer también el 6 y el 7, por favor? Sí. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Gracias. Hermanos, ¿por qué Dios aparentemente se esperaría hasta el último momento, humanamente hablando, por supuesto, para finalmente cumplir la promesa del nacimiento del hijo? ¿Qué es Por- probable que haya tenido en mente Dios para esperar hasta ese último momento? Porque probablemente era para que se mostrara su gran poder cuando ya era imposible para el hombre tener hijos, entonces entra el milagro de Dios y para que se notara que fue gracias a él, no porque ellos hayan, pues ahora sí que concebido y dijeran, pues mira, ya salió, sino que en realidad Dios quería mostrar el gran poder que tenía cuando ya era imposible para todo ser humano que ellos lo tuvieran. Por eso Sara le dice eso, ¿quién diría que le voy a dar de alimentar a un bebé de mi esposo, ¿no? Porque también la Biblia dice que ya un hombre casi medio muerto y que tuvo un hijo. No Sí, recuerdo en qué parte lo dice, pero lo ajá, dice. sí, sí, sí. Ajá, Pues eso es Pastor, lo podría ser perdón, hermana Sandra. mira. Podría ser también porque después de tantos años ya Abraham había desarrollado una fe genuina Ujú. Sí, también. y bueno, eso se me vino a la mente ahora. No, sí, las dos tienen razón. En primer lugar, hermanos, porque entre más imposible parezca, podemos comprobar que para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando tú y yo estemos en una situación en la que tú creas, no, es que esto ya es imposible, o sea,
Y yo sé que la frase que voy a decir es errónea, pero a veces nos llega el pensamiento. O sea, ¿ya qué caso tiene esperar? Yo creo que ya ni Dios va a poder arreglar esto. No. Entre más imposible nos parezca, más está dentro de las posibilidades de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Así que no debemos de ver nuestras fuerzas ni nada. No debemos de mirar las circunstancias. Debemos de mirar siempre hacia arriba, siempre hacia el cielo. Cuando miramos las circunstancias, dejamos de mirar a Dios. Y cuando dejamos de mirar a Dios, nos olvidamos de Dios. Recuerden, Dios siempre, como decía Mía, está trabajando en nosotros, forjando ese carácter, moldeando ese temperamento para formar en nosotros una personalidad que esté más apegada a su voluntad y en la que nosotros le honremos a Él, porque digamos, lo que parecía imposible para mí fue posible para Dios. Y me parece que lo maravilloso de esto, hermanos y hermanas, sobre todo para aquellos que estamos aquí, afortunadamente dentro de los alumnos tenemos alumnos muy jovencitos y otros ya no tanto como su servidor, aunque la verdad estas canas me las pinto para que me respeten, pero a mis 25 no debería de tener canas todavía. Luego nos desanimamos, ¿no? No, pues ya estoy viejito, ya estoy viejita, ¿y ya para qué le sirvo a Dios? No, hermanos, no. Para Dios no importan las fuerzas físicas. Incluso si me lo permiten decir, las capacidades cognitivas que tenemos o la sabiduría humana, sino Dios. Cuando Dios decide usar a alguien, no importa lo que es, lo que sea, lo que tenga. Y creo que esa es la parte de valor en Abraham. Ciertamente, él se miraba a sí mismo, pero sabía que Dios le había hecho una promesa y supo esperar. Hermanos, aprendamos a esperar el tiempo que sea necesario. 25 años se dicen fáciles, pero no se los dijo a los 15 o a los 20, se lo dijo a los 75. Cuando se esperaría que él prácticamente ya muriera, es cuando apenas estaba concibiendo un hijo. Y como vamos a ver más adelante, no solamente pudo verlo a él, sino que incluso después, bueno, ¿para qué me adelanto? Pudo ver la misericordia de Dios. Hermano, cuando está dentro de los planes de Dios, hacer algo contigo, mostrarte algo a ti, decía hace rato David, correctamente, dice, de repente veo como si Dios no me viera, no me tomara en cuenta, ¿no? Tal vez está forjando algo en nosotros, paciencia, fe, esperar. Todo va a llegar en el momento de Dios y el momento de Dios va a ser el mejor. Y cuando, ojo, con esto quisiera terminar la clase de hoy. Cuando sabemos esperar el tiempo de Dios, lo que recibamos de Él, lo vamos a disfrutar realmente. Grábense eso. Cuando estamos dispuestos a esperar los tiempos de Dios, no importa cuánto tiempo pase, cuando llegue, realmente lo vamos a disfrutar. Traigo a su mente aquel par de viejitos, ¿verdad? Aquel anciano sacerdote, Zacarías y Elizabeth, dos ancianos también, teniendo un hijo, Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo. ¿Creen ustedes que disfrutaron a su hijo? Al máximo. Por eso, con base en la palabra de Dios, te puedo decir que cuando esperamos los tiempos de Dios, de seguro lo vamos a disfrutar. Bien, aquí está la promesa. Finalmente, lo que tanto anhelaba Abraham va a suceder. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Me gustaría dejar hasta aquí para el siguiente tema poder verlo completo y no verlo con prisas. ¿Vamos bien, hermanos? Sí, ¿Sí? todo bien. Sí, Excelente. todo bien. Pastor, gracias. Bien. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a terminar la clase de hoy. Padre Santo, nos encomendamos delante de tu presencia, Señor. Y te pido, Padre Santo, individualmente, por la vida de cada uno de nuestros amados alumnos. Gracias por la vida, la dedicación que cada uno de ellos da para ti, Padre Santo.
bendice sus trabajos, bendice sus familias, bendice sus ministerios. Haznos a las hermanas, mujeres, varones, a los hombres, útiles en tus manos, Señor, pero sobre todo que podamos influir en nuestro alrededor, que la justicia con la que tratamos de vivir ante tus ojos sea vista por todos los demás, para que realmente estemos influyendo, Señor, sobre todo en nuestra familia. Ciertamente nuestros cónyuges, ya sea los esposos de las hermanas, nuestras esposas, nuestros hijos o nuestros padres, aquellos que conviven con ellos, pudieran no reaccionar de acuerdo a nuestro testimonio, Padre, pero que nunca puedan decirnos a la cara que nunca les dimos el ejemplo, que nunca fuimos delante de ellos. Padre, para que ellos no terminen perdiéndose en el mundo a causa de la falta, Señor, de un testimonio. Y aunque sé que al final de cuentas son decisiones personales, es importante, Señor, el nivel de influencia que esperas que tengamos en los demás. Danos esa fe de Abraham, de Sara, una bella mujer que pudo esperar al lado de su esposo, que se sujetó, mi Dios. No puedo comprender lo que ella sentiría en su alma y en su corazón. No lo he tocado, Señor, porque no he... eh, hay muchas cosas que hablar, pero podríamos hablar de los sentimientos, de las emociones, de lo que ella sentía cuando su esposo le decía que mintiera y negara, Señor, que era la esposa. Pero cayó, Señor, y tú la cuidaste, porque le mostraste aún en eso tu amor. Gracias porque nada, Señor, nada queda bajo tu cuidado. Danos descanso y si es tu voluntad, Padre, vida para encontrarnos en la siguiente clase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les Amén. bendiga. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Buenas Buenas noches a noches, todos. gracias, bendiciones. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Que descansen. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos.